Buenas noches a todos y bienvenidos a EduProd. Mi nombre es el ingeniero Juan Pablo Ruiz, Juan Pajique en el medio. Ya me conocen, ya saben cómo estamos trabajando. Y este es nuestro día número 4 para fundamentos de programación. Hemos estado recibiendo sus laboratorios, hemos estado recibiendo sus tareas, excelentes laboratorios que hemos podido ir cubriendo y para poder aprender directamente esta base que es muy importante en el ámbito de la programación. ¿Sí? Es muy importante en el ámbito de la programación, ya que nos ayuda directamente a conocer y poder entender, que es lo más importante, la comprensión de lo que a veces se nos está pidiendo en realizar cuando estamos haciendo programación. Entonces, ustedes no se preocupen, tú dirás yo soy nuevo o quiero aprender a programar. Este tipo de cursos te van a servir para que tú puedas poner unos buenos cimientos mientras aprendes programación. Bueno, hasta el momento habíamos terminado lo que fueron las tablas de verdad, nuestras literales booleanas, ¿verdad? Nuestras expresiones booleanas. Se recuerdan ustedes que eso vimos en el día número 3. Pues avanzando en la programación estructurada, que es la que estamos trabajando, vamos a platicar un poco sobre el flujo de control de un programa, ¿sí? Hasta el momento, todos los programas que hemos hecho en este momento, todos se ejecutan secuencialmente. ¿Qué quiere decir secuencialmente? Que se va haciendo sentencia a sentencia directamente o acción a acción, o sea, cada línea se va ejecutando de una vez o el programa va haciendo lo que lleva en una consecuencia, ¿verdad? O sea, prácticamente va, ejecuta línea 1, ejecuta línea 2, ejecuta línea 3, 4 y así sucesivamente. A esto se le denomina una ejecución secuencial. O sea, quiere decir que el programa va basado de línea en línea, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa con un programa que está desarrollado, está diseñado para que sea secuencial? Quiere decir que siempre vamos a ver nosotros que se ejecuta el mismo patrón, ¿sí? Siempre se ejecuta el mismo patrón de programa. ¿Por qué? Porque todas las líneas van prácticamente continuas. Entonces vamos haciendo líneas continuas a lo que prácticamente hacemos que los programas siempre tengan el mismo procedimiento. El resultado podría cambiar porque si tú dices, bueno, en una de las acciones es ingresar un número entero del 1 al 10, y lo vas a multiplicar por 2, tú sabes que el resultado va a variar, pero en sí, el programa es secuencial porque siempre hace los mismos pasos, siempre tiene el mismo patrón. Entonces, lo que puede variar es su salida, pero eso no quiere decir que el programa haya cambiado de una ruta o un flujo, siempre se ejecutó de una misma manera. Esa sería la estructura secuencial. Este es el diagrama NS, como tú lo puedes ver. Y este sería el pseudocódigo de una estructura secuencial. Tenemos el inicio, la acción 1, la acción 2 y el programa finaliza. Así puede tener n cantidades de acciones. ¿Ok? ¿Estamos correctos? Bueno, entre estas estructuras selectivas que estamos trabajando el día de hoy, la especificación formal de los algoritmos tiene realmente utilidad cuando el algoritmo requiere una descripción más complicada que una lista sencilla de instrucciones. ¿Sí? ¿A qué podríamos estar hablando aquí? En este es el caso cuando existe un número de posibles alternativas resultantes de la evaluación de una determinada condición que estamos realizando. Las estructuras se utilizan para tomar decisiones lógicas, o sea, siempre van a ser, las expresiones son un resultado booleano a una acción que vamos a realizar. Y de ahí por eso es que se suelen denominar como estructuras de decisión o alternativas, que es como ustedes las van a encontrar en programación muchas veces. En las estructuras selectivas se evalúa una condición y en función de ese resultado que estamos visualizando o que el programa está dando, se realiza una opción, una u otra. O sea, ya podemos ver que el programa entonces puede empezar a tener una lógica, ¿sí? A poder decidir qué es lo que va a empezar a hacer. Y esta es parte de la base de lo que hoy estamos viendo ya con un gran margen de que si las computadoras pueden pensar o razonar. Muchas veces, y enseñamos en programación,
nosotros estamos enseñando en programación, ¿sí? Y quiero hacer un énfasis aquí importante. Nosotros estamos enseñando en programación que las computadoras pueden dar 1 o 0. Toda la vida lo hemos hablado, ¿verdad? Un estado 1 o 0, o un estado verdadero o falso, ¿sí? Todos sabemos que la computadora solo puede darnos un valor, ¿sí? Sí o no. ¿Será que la computadora te puede decir tal vez, a lo mejor? Todos conocemos que los diagramas hoy han caminado de esta forma, ¿sí? De esta forma, verdadero o falso, ¿sí? Y todos sabemos que el programa llega a tenderse en una línea se vuelve a unir para terminar. Entonces, eso es la estructura selectiva que hoy en día nosotros conocemos. Pero todo esto, y claro que si yo ahorita me profundizo en este tema, se nos va a acabar los 35 minutos, 40 minutos de clase hablando de esa teoría. Pero ahora vendría a ser muy relevante que existe que estamos conociendo en un gran auge en este momento. Estamos conociendo el auge de el machine learning y estamos conociendo el auge de la AI, ¿verdad? Entonces hoy sabemos que la computadora sí podría llegar a tener un tal vez, ¿verdad? Sí, un tal vez, es con Z, ¿no? Con S ya se me olvidó, o una posibilidad adicional que ella puede razonar, ¿verdad? Una posibilidad que ella podría razonar. Entonces hoy estamos viendo que esto de las estructuras selectivas están tomando un gran giro, pero para ello se está incluyendo mucho lo que va a ser la programación orientada a objetos para ese tipo de decisiones. Pero es un tema muy interesante. Lo que a mí me quiere llevar a hacerles entender hoy a ustedes es que estamos viendo que los programas y que cualquier lenguaje de programación puede tener estructuras selectivas, ¿sí? Puede tomar rutas dentro de nuestro programa. Entonces pueden cambiar ese tipo de decisiones. Es como que tú dijeras ahorita, eh, voy a salir a caminar si no estuviera lloviendo, ¿sí? Entonces quiere decir que tú vas a salir a caminar si no estuviera lloviendo. Pero y si sí está lloviendo, entonces, ¿qué va a pasar? Vas a tomar otro tipo de camino. ¿Qué caminos podríamos tomar? Voy a ver una película, voy a tomarme una taza de café, me voy a sentar a leer un libro. ¿Ves? Se abre un abanico de opciones. Se abren otras rutas selectivas que tú podrías llegar a tener. Y las computadoras hoy se mueven en base a ello. Hoy y aún hace años también atrás. Entonces, durante estas estructuras selectivas, nosotros vamos a conocer mucho la representación selectiva. Se hace a través de palabras en pseudocódigos como if, then, else, o bien en español, sí, entonces, sí y no, con una figura geométrica en forma de rombo, o bien con un triángulo en el interior de una caja rectangular. Las estructuras selectivas alternativas pueden ser, vemos simples, vemos dobles y vemos múltiples, que vamos a estar hablando de ellas en breve. Pero esta es la figura con la que nosotros las vamos a encontrar dentro de los diagramas de flujo, ¿verdad? Diagramas de flujo es una clase muy interesante, muy bonita. Hoy ya no se imparte en estos tiempos. Yo todavía tengo por ahí mi regla IBM verde, ¿va? Ustedes que tenía todas las figuritas. Yo todavía fui de la vieja escuela, tenía que hacerlas en papel. Hoy hay softwares para hacer los diagramas de flujo. El mismo Word y el mismo PowerPoint pueden hacer unos diagramas de flujos. Antes usábamos nuestras reglas verdes de IBM, ¿verdad? Entonces, quiero decirles que esta sería la figura con la que nosotros vamos a estar identificándola durante el curso. Ahora, hablemos de estas estructuras selectivas antes de pasar a una práctica, que es lo más interesante que vamos a estar también haciendo. Las estructuras selectivas en programación realmente son aquellas que nos permiten tomar decisiones y ejecutar diferentes bloques de código según una o varias condiciones. A continuación te mencionaré algunas de estas estructuras selectivas en lo más comunes en los lenguajes de programación. Cuando estamos hablando de este tipo de estructuras selectivas, para aquellos que tal vez todavía no han ido comprendiendo, es que nosotros estamos hablando que tú traes tu programa en
secuencias de esta forma, tú vas realizando tus programas de esta forma y de repente te topas con lo que estábamos hablando, ese rombo, ¿verdad? Sí, ese rombo que puede darte a ti otros caminos a realizar. Y aquí puedes realizar otra sentencia e inclusive otra oportunidad de selección, ¿verdad? Otra oportunidad de selección que tú podrías seguir viendo y teniendo. Y esto se puede volver prácticamente un procedimiento que se puede estar repitiendo, ¿verdad? Como aquí tal vez ya no haces nada, llegas a un punto y llegas a tu final de programa. Entonces, cuando estamos hablando de estructuras selectivas y estamos diciendo que permiten tomar decisiones, es porque siempre vamos a evaluar si se puede hacer esto, si se puede hacer esto, si pasa esto, ¿verdad? Que el programa pueda hacer diferentes rutas de caminos. Y eso es bien importante dentro de la programación que hoy nosotros estamos aprendiendo. Veamos en C y C++ qué tipos de estructuras selectivas se permiten. Pues se permiten if y else, que pueden estar juntos a manera de dos condicionantes. No estamos delimitando si son simples, dobles o múltiples, sino estamos directamente hablando solo de la estructura. Permite ejecutar un bloque de código si se cumple una condición y otro bloque de condición, la condición no se cumple. Switch permite evaluar múltiples casos y ejecutar el bloque de código correspondiente al caso que coincida. Java maneja if else también y maneja switch también, como lo está mencionando también acá la información. Pero vemos que estos lenguajes sí utilizan if, else y switch entre su estructura. Lenguajes como Python utilizan if, elif y else. Acá no vemos un switch. Quiere decir que Python no está manejando un switch, ¿sí? Entonces Python no tiene un switch directamente, como vamos a estar platicando de él, para evaluar múltiples condiciones, sino que él se basa y se crean a través de las tres condicionales que tiene, pues, ¿verdad? Que es if, elif y else. Todos aquellos que son pythonistas ya conocerán que Python pues no maneja un switch directamente, ¿verdad? JavaScript maneja if, else y nuevamente también maneja switch. Como una estructuras como C y C++ también las están manejando. Entonces vemos nosotros que hay lenguajes de programación muy similares en sus estructuras selectivas, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que estas son solo algunas de las estructuras selectivas comunes en los lenguajes mencionados y que existen variaciones y otras estructuras selectivas en cada lenguaje. Además, muchos lenguajes de programación modernos también ofrecen expresiones ternarias y estructuras selectivas más avanzadas. Ya cuando vamos viendo lenguajes más modernos, podemos ir viendo que este tipo de estructuras selectivas se puede ir ampliando o utilizando de otra manera también, ¿sí? Si alguien conoce otra estructura selectiva, podría mencionárnoslas en los chats, ¿sí? Y en qué lenguaje la está conociendo. Nos hacen falta muchos lenguajes ahí por conocer, pero quisiéramos ver qué estructuras utilizan ustedes en otros lenguajes de programación. Te invito a que lo pongas en el chat para que otros puedan conocer también sobre otros lenguajes de programación, qué estructuras selectivas también se usan en otros lenguajes. Digamos, nos hace falta PHP, ¿sí? Podríamos referenciar cuáles se usan en PHP, ¿sí? Tenemos también ahí pues ya más viejos, podríamos hablar de COBOL, podríamos hablar de Pascal, ¿sí? Podemos hablar de C Sharp, ¿verdad? Entonces, de TypeScript, ver qué estructuras se tienen en esos lenguajes de programación, ¿verdad? Cada lenguaje de programación tiene esas estructuras selectivas. Entonces, hablemos de la primera estructura que vamos a conocer el día de hoy. La primera alternativa es la simple, ¿sí? Y la vamos a conocer como sí, entonces, es if then, ¿verdad? En inglés, pues es if then. La estructura simple, sí, entonces, en inglés, if then, ejecuta una determinada acción cuando se cumple una determinada condición. La selección, sí, entonces, evalúa la condición y si la condición es verdadera, entonces ejecuta la acción S1. ¿Sí? Nos referimos a que tenemos acá nosotros un par de rutas.
o acciones de caso de ser S1 una acción compuesta y consta de varias acciones. Si la condición es falsa, entonces no hace nada. Podemos ver el diagrama. Tenemos la condición. Si se determina verdadera, entonces se ejecuta el bloque. Si se considera falsa, entonces sale directamente. Y aquí sería una forma en el pseudocódigo como lo podríamos estar viendo. Si la condición, entonces haga la acción S1. Fin del sí. En inglés, pues lo podríamos ver como if, la condición, then, realizar la acción número 1. Y ese sería el end del if, ¿es verdad? En la forma de el pseudocódigo en español y en otro tipo de diagrama, que podemos ver el N acá. Saludos desde el Tecnológico de Palpa. Saludos, Giovanni. Buenas noches, Marvin, también. Una pregunta, ¿qué lenguaje se utiliza en el programa de Termux? Dice Marvin. Ahorita le vamos a ir contestando también. Necesariamente falsa es no hacer nada. No podría hacer que la verdadera sea lo que haga nada. José, muy buena pregunta. ¿Sí? Normalmente, siempre nos inclinamos a ser positivos, ¿verdad? Siempre nos inclinamos a ser positivos y al ser positivos nosotros decimos, bueno, si se cumple, que se haga tal cosa, pero no hay problema. Tú puedes tomar la ruta que desees. Digámoslo de esta forma. Yo puedo, ¿sí? Tener mi programa, venir acá, como estamos viendo acá, tener mi rombo aquí y tener los condicionales acá, ¿sí? Yo podría decir que esta ruta fuera la del verdadero y esta ruta fuera la del falso, ¿sí? Y podríamos decir que aquí se hace una sentencia y aquí se hiciera otra sentencia. Al final, los dos regresan al programa principal, ¿sí? Yo puedo decir que sea la ruta del verdadero o del falso aquí, pero esto no es una limitante a que yo decidiera al revés. El programa va a funcionar. Ah, perdón, dicen que no se ve. Creo que no me cambié entonces a esa. Ah, bien. ¿Sí? ¿Todos lo ven? Sí, sí, se ven. Yo lo voy viendo en Facebook y se mira bien. Ok, ¿sí? Me doy a entender. La pregunta de José en Zoom es muy válida. ¿Qué debo de usar yo entonces? ¿Qué debo de usar yo? ¿Uso evaluar verdadero o falso o uso evaluar falso o verdadero? No hay ningún problema. Ahora, van a haber momentos en que sí eres forzado a utilizar ya sea verdadero o falso. Digamos un ejemplo práctico. Tú estás haciendo un programa para adivinar números. Sí, estás haciendo un programa para adivinar números. No estoy hablando de qué lenguaje. Recuérdense que aquí nosotros estamos hablando de la base. Si tú llegas a entender y comprender la lógica, no importa el lenguaje que vayas a usar, porque va a funcionar. Tú estás haciendo un programa para adivinar números y tú quieres comenzar un ciclo, quieres comenzar una evaluación determinando, ¿sí? Determinando que el programa empiece a hacer la petición del número a adivinar. ¿Por qué vía? ¿Por qué vía necesitamos comenzar? No podríamos comenzar por la verdadera, porque si nosotros condicionamos que el ciclo comience por la verdadera, le estaríamos diciendo que ya adivinó el número, ¿va? Que ya adivinó el número, porque entonces sería, si adivina es igual a verdadero, a true, haz esto. ¿Y cómo le puedo decir, haz esto si ya adivinó, si está comenzando una evaluación de adivinar el número? O sea, si yo ya le estoy diciendo que es verdadera mi condicionante, o sea, si yo inicializo adivina a verdadero, quiere decir que entonces ya adivinamos el número antes de comenzar el programa. Entonces, si nos damos cuenta, esos son tipos de pensamientos que me llevan a utilizar las negaciones, las que aprendimos, los nots, pues, ¿verdad? Los nots. Entonces, ¿cómo yo tendría que iniciar mi programa? Yo tendría que iniciar mi programa con esa variable que se llama adivina, inicializada en falso. ¿Por qué en falso? Porque el programa no ha adivinado números. Entonces uso la negación not adivina para que entrara a un bloque. No ha adivinado, pero ya puede iniciar el bloque, ¿sí?
Exacto. Eso lo vamos a ver cuando veamos los ciclos repetitivos también, ¿verdad, Carlos? Entonces vamos a poder ver por qué se debería de tomar ciertas áreas. ¿Qué rama debe tomar? ¿La izquierda o la derecha? Eso queda a criterio de nosotros como programadores. Lo que quiero decirles es que si hay circunstancias que nos van a forzar a que estemos utilizando la que es verdadera, digámoslo así, o que sea falsa. O sea, nos va a interesar que primero se haga una rama de falso o se haga una rama de verdadero. Pero eso no quiere decir que no pueda funcionar de la forma en que nosotros querramos. ¿Ok? Bueno, sigamos entonces acá, porque las clases hemos hablado que las queremos hacer más prácticas. Vamos a ir a construir en PSaint, tengan listo su PSaint, un primer ejemplo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Es una estructura condicional simple, if, que permite ejecutar un bloque de código si se cumple o no una condición. Me comentan en Facebook si se mira bien el video, por favor, en lo que me cambio a nuestro PSaint. ¿Ok? Vamos a agrandar aquí nuestro PSaint. Ya me pueden confirmar si en Facebook se ve bien, nuestros compañeros que están en Facebook. Porque a mí me bajó un poco la resolución, pero puede ser que sea solo a mí. ¿Ok? Bueno, vamos a construir nuestra primera solución de algoritmo. Entonces, como ya hemos venido conociendo nosotros, la vamos a llamar ejemplo if. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar en PSaint nosotros esto? Le vamos a decir escribir, ingrese un número. ¿Ok? Miren, podríamos inicializarlas y todo, pero por tiempo las vamos a dejar sin inicializar. ¿Sí? De todas maneras, nos van a funcionar. Y entonces, acá viene esta condición if, que quiere decir sí. ¿Sí? Entonces le voy a decir si num es mayor que 0, entonces, miren, ya le digo entonces, vemos que él pone un indentado automáticamente. Muchos lenguajes de programación requieren el indentado. El número es positivo. Esta es una condicional if que nosotros podemos ver que se está visualizando, ¿verdad? Que se está creando. Me faltan las comillas, perdón, de cierre. ¿Ok? Que se está visualizando. Y nosotros podemos poner acá otra línea que diga escribir y le podríamos decir fin del programa. Podemos entender en esta estructura nosotros, ¿sí? Podemos entender en esta estructura que el programa va a comenzar. Pide un número, vemos que se pide un número y vemos que lo evalúa. Si el número es mayor que 0, entonces va a escribir el número es positivo. Esto solo se va a dar sí o sí llega a ser verdadero. Si llega a ser verdadero, entonces nosotros vamos a poder visualizar que entra a ser qué. Entra a ser prácticamente, va a entrar a ser estas líneas. Entonces el bloque para nosotros está siendo este. Miren, este es nuestro bloque. La línea 6 se va a ejecutar únicamente se va a ejecutar si la línea 5 llega a ser verdadera. ¿Sí? Si la línea 5 llega a ser verdadera, él va a ejecutar la línea 6. Si la línea 5 no llega a ser verdadera, el programa le da el control a la siguiente línea donde se haya terminado la condicionante, el bloque. Entonces le da la siguiente línea. Como está vacía, prácticamente no hace nada, pero esa es la línea que corresponde seguir y sigue continuando con la ejecución del programa. ¿Me entienden? Entonces podemos ver nosotros que se sigue haciendo la ejecución del programa nuevamente. ¿Ok? Entonces, corrámoslo para ver cómo está funcionando. Ok, voy a compartir completa
mi pantalla 1 para que cuando le dé ejecutar aquí lo podamos ver todos. Entonces, miren, introduce un número. Le voy a decir 5. El número es positivo. Fin del programa. Ok. Veamos nuevamente ahora si introdujéramos un número negativo. -5. Le damos Enter. Y miren, se va a la línea que dice fin del programa. Entonces nosotros podemos ver que si no hizo la línea número 6. No entra en la línea número 6, sino que directamente va hasta la 9. Regresa el control del flujo del programa al programa principal. ¿Estamos bien ahí? Vamos comprendiendo cómo va funcionando. Entonces, eso es lo que está haciendo la instrucción prácticamente. Sí, entonces nos está trayendo a esta expresión. ¿Ok? Bueno, existe la alternativa doble. La alternativa doble es otra forma en la que nosotros podemos también prácticamente trabajar estas alternativas. Y esta, a diferencia de la anterior, es que nosotros sí podríamos tener dos acciones a realizar. Lo que estábamos hablando, si yo uso la de solo el área del verdadero o la del falso, prácticamente yo voy a tener una ruta diferente. Pero sí, él nos está permitiendo a nosotros poder ahora tener una doble condición. Y para ello se utiliza entonces, sí, entonces, si no. La anterior que hicimos, la analogía más práctica sería decir, si voy a salir a caminar, ¿verdad? Vamos a replantearla, perdón. Si no está lloviendo, voy a salir a caminar. Pero esa estructura quedó de esta forma, ¿sí? Entonces aquí estaríamos evaluando. Si no está lloviendo, voy a salir a caminar. Y aquí le escribí sería, estoy caminando. Pero en ningún momento dijimos qué pasaría si no. Entonces ahora tenemos una estructura que nos dice, ok, si tú vas a hacerlo, entonces también tienes otra acción si no lo vas a hacer, ¿sí? Entonces yo podría decir, si no está lloviendo, voy a salir a caminar. Si no, voy a leer un libro, ¿verdad? Entonces vemos que ahora tenemos dos rutas. Entonces nuestro diagrama de flujo ahora tiene una condición para hacer una acción S1 y una acción S2. Tengamos algo muy en cuenta, por favor, y muy de memoria. No se pueden ejecutar ambas al mismo tiempo. No se puede, ¿sí? O hago la acción S1 o hago la acción S2, pero no se pueden realizar ambas acciones al mismo tiempo, ¿ok? Ya que fuimos entendiendo un poco cómo funcionan estas alternativas, veamos otro ejemplo en una alternativa doble dentro directamente de nuestro PSeInt para que ustedes vean cómo se van escribiendo este tipo de estructuras, ¿sí? Vamos a nuestro PSeInt, por favor, todos. O tú puedes ver el video y después irlas a hacer como una práctica. Entonces, vamos a guardarlas. Le vamos a decir 04 día. Ya llevamos 4 días, 04 día, ejercicio 01, que será este. Y entonces ahora creamos uno nuevo. Y le vamos a decir, ejemplo, if, else, podríamos llamarlo nosotros. Y le vamos a decir el mismo ejemplo. Miren, lo vamos a mejorar. Escribir, ingresa un número. ¿Ok? Miren. Leer, num, ¿verdad? Y ahora le vamos a decir, si num es mayor que 0, entonces, ¿sí? Le vamos a decir, escribir el número es positivo. ¿Ok? Y ahora le vamos a decir, si no, miren, si no, le vamos a poner acá nosotros, si no, le vamos a decir escribir el número. Ahorita no vamos a complicarnos, le vamos a decir el número es 0
o negativo. Podríamos todavía manejar esa alternativa, pero por el momento lo vamos a dejar hasta ahí. Y ahora aquí le vamos a decir escribir. El programa pasa por aquí siempre. Miren, ¿sí? El programa pasa por aquí siempre. Entonces podemos observar nosotros acá nuestro siguiente ejemplo. Le vamos a ir a decir que es el número 2 y vamos a ejecutarlo. Entonces ahora nosotros podemos ir a conocer la salida de nuestro programa. Y miren, ingresa un número. Bueno, ya lo habíamos conocido, ¿sí? Le vamos a decir 15. El número es positivo. El programa pasa por aquí siempre. Miren, ¿sí? Entonces estamos viendo nosotros que tenemos que el programa siempre pasa por aquí. Pongamos 0. El número es 0 o negativo, el programa pasa por aquí siempre. Digámosle menos 10. El número es 0 o negativo, el programa pasa por aquí siempre. Entonces ahora nosotros tenemos acá dos caminos. Tenemos dos alternativas que nuestro programa puede proveer. Entonces ya son dos alternativas que nos pueden estar ayudando a decidir la ruta que necesitamos que nuestro programa esté tomando, ¿verdad? ¿Ya se dieron cuenta entonces ahora cómo se implementan en el pseudocódigo en PSaint? ¿Sí? Claro, tenemos que aprender la sintaxis en el lenguaje de programación que nosotros estuviéramos trabajando, pero es muy útil realmente poder hacerlo a través de este tipo de algoritmos como en PSaint, porque nos ayudan a crear programas basados en requerimientos que se nos están pidiendo y nosotros logremos también echarlos a andar. ¿Ok? Veamos otra estructura rápida, ¿sí? Y es prácticamente una alternativa triple, una alternativa triple. Y estas se vuelven bien interesantes porque los lenguajes de programación tienden a manejarlas de diferentes formas. Algunos lenguajes de programación lo incluyen entre sus opciones selectivas, cuando requieres evaluar 3 alternativas. Este tipo de estructura es muy útil. Nota, miren esto que importante, por favor. PSaint no maneja alternativa triple, a lo que lo solucionaremos con una anidación de estructuras condicionales en breve. O sea, triple como tal, PSaint no la maneja, ¿sí? Sería decir prácticamente qué es lo que estaríamos visualizando en otro lenguaje de programación. Estaríamos visualizando el if. Miren, el if se crea dependiendo si es verdadero o es falso. En este caso, pues dijimos si es falso, vamos a hacer otra evaluación. Miren, else if, y vamos a determinar si hay falso y hay verdadero. Si hay un falso, todavía vamos a crear otra condicionante que se llame else y pudiera entonces prácticamente darnos otra alternativa. Miren, entonces hay lenguajes de programación que manejan esta estructura triple, ¿sí? ¿Quién me da un ejemplo de un lenguaje de programación que maneja esta alternativa triple? ¿Sí? No anidada, como estamos diciendo aquí, no con anidación. Ah, C++, dice José, que maneja también una alternativa triple. ¿Quién otro maneja una alternativa triple? A ver, quién me comenta ahí? Java maneja una alternativa triple, ¿ok? JS maneja una alternativa triple. ¿Sí? Python también maneja una alternativa triple. Excelente, ¿verdad? Podemos ir conociendo. C# maneja una alternativa triple. Entonces, esta es una alternativa que nos vemos limitados únicamente en quién, en nuestros algoritmos de PSaint en este momento. Pero no nos vamos a poner tristes porque no la maneja, porque sí la vamos a aprender a hacer, pero prácticamente la vamos a solucionar anidada. Entonces vimos alternativas simples, dobles y triples. No hicimos ejemplo de triple porque ya dijimos que PSaint no lo maneja. Y no hemos visto anidados para poderlo resolver por anidación. Entonces la vamos a dejar para nuestra siguiente clase que vamos a ver anidación. Pero hay otra alternativa que se llama múltiple.
¿Han escuchado de esta alternativa múltiple ustedes? En algunos lugares o en algunos lenguajes de programación se llama según sea, el caso de, case o switch en inglés, ¿verdad? Que es una alternativa muy utilizada y muy práctica en estos momentos. Con frecuencia en la práctica es necesario que existan más de dos elecciones posibles. Por ejemplo, en la resolución de la ecuación de segundo grado, existen tres posibilidades alternativas o caminos a seguir, según que el discriminante sea negativo, nulo o positivo. Un poco de mate, ¿verdad? Este problema, como se verá más adelante, se podría resolver por estructuras alternativas, simples o dobles, anidadas o en cascada. Sin embargo, este método, si el número de alternativas es grande, puede plantear serios problemas de escritura de algoritmo y naturalmente de legibilidad. O sea que cuando ya estamos hablando que un programa puede tomar varias alternativas de camino, se nos vuelve algo complejo utilizar las estructuras que vimos anteriormente. Claro que se puede. Yo he recibido programas y he visto estudiantes y aún a programadores que usan if, de if, de if, de if, de if, de if, ¿va? Para hacer una estructura múltiple, ¿sí? Lo importante es que el programa funcione. Claro que deberíamos también pensar en hacer una estructura de programación ordenada, ¿sí? Y una buena programación. Dice José, profe, lo que he leído muchos dicen que es mejor no usar un switch case, mejor if else. El problema es que en un momento dado de if else, José, sí, es si tus alternativas no van a ser muy grandes, definitivamente sí usemos un if else. Pero cuando las alternativas van a ser muchas, realmente se nos va a volver bien complejo. Ahora, en lenguajes como Python, no nos queda de otra, ¿verdad? Porque Python solo conoce a if, el if y else, pues, ¿verdad? Entonces, él solo tiene tres hermanitos, pues, ¿verdad? Y con esos tres hermanitos tenemos que hacer las maravillas de las alternativas múltiples, pues, ¿verdad? Entonces, prácticamente sí voy a anidar y voy a meter condicionante sobre condicionante para hacerlo funcionar. Pero si el lenguaje de programación, si fuera JavaScript, digámoslo así, un ejemplo, pues en JavaScript, ¿para qué me voy a quebrar la cabeza con una anidación de tantos ifs si él trae switch, pues, ¿verdad? ¿Sí? El caso de Java, C, C++, C Sharp, que traen switch, mejor utilizo esa alternativa. ¿Qué quiere decir el switch rápidamente? Switch es que yo puedo evaluar una expresión y en base al resultado de esa expresión, decidir qué ruta puede tomar. Entonces aquí yo podría decir, si la expresión da como valor 1, entra en esta parte indentada y realiza todas estas acciones. Podría ir siendo la 2, puede ir siendo la 3, puede ir siendo la 4 y así sucesivamente. Durante este curso nosotros vamos a estar viendo que siempre vamos a darle prioridad a la acción número 1, como dice aquí, el modelo número 1. ¿Sí? Acá estamos viendo el diagrama de flujo de un switch prácticamente. Se evalúa una condición, pero aquí ya no hay solo dos alternativas o tres alternativas, ya hay múltiples alternativas, n alternativas. ¿Tiene una limitación la cantidad de n alternativas o acciones que yo puedo tener en un switch? No, son n, son n. Entonces puedo hacer switches muy grandes también. Entonces para ello yo puedo ver que está, si la condición resulta ser la 1, hago la acción 1. Si la condición me resulta ser la ruta 2, hago la acción 2. Si la condición me lleva a la ruta 3, hago la 3. Si hago la 4 o si no, la cantidad n que yo vaya a ir necesitando. Entonces vemos nosotros que siempre le vamos a dar prioridad al modelo de ir siempre por las rutas número 1, ¿sí? O sea, vamos a tratar de hacer que siempre la 1 sea nuestra ruta más fácil a ir dándole seguimiento. Aunque siempre vamos a tratar de trabajar ordenadamente. Si tú vas a evaluar en un orden ascendente, evalúa siempre entonces en orden ascendente o descendente, pero nunca hagas un desorden con tu switch porque te vas a complicar, ¿sí? Entonces, veamos un ejemplo en nuestro PC. Queremos ir a tener los días de la semana. Queremos determinar que si el usuario ingresara un número del día, pudiéramos decirle que ese número corresponde a un día de la semana. Es decir, si el usuario ingresa 4, nosotros le pudiéramos decir que es el día jueves. Y si el usuario ingresara un 9, le tendríamos que decir que ese no es un día de la semana. ¿Sí? Entonces vámonos a nuestro PSaint y lo vamos a construir en PSaint. ¿Qué les parece? Vamos a crear un nuevo archivo.
Vamos a agrandar aquí, ¿sí? Y esto del switch ya es muy interesante. Aunque hay ciertas limitaciones en PSaint, siempre de todas maneras nos vamos a basar a las que PSaint nos puede permitir. Entonces aquí le vamos a decir switch semana, ¿verdad? Para conocer qué es lo que estamos haciendo. Vamos a inicializar día a hacer un número entero, ¿sí? Para que no nos vayan a meter goles con meter números flotantes o decimales de una vez. Escribir lo vamos a solicitar y le vamos a decir ingresa número de día, ¿ok? Entonces miren, leer día y entonces ahora le vamos a decir, la instrucción se llama según, está esperando mi variable o una expresión de control. En este momento yo le voy a decir, según día, hacer. Miren, entonces yo ya le digo qué quiero que haga. Entonces le voy a decir, si te ingresan un 1, vas a decirle escribir es lunes. Miren, ¿sí? Si te ingresan un 2, 2 puntos, le voy a decir escribir es martes. ¿Ok? Si te ingresan un 3, 2 puntos, escribir, le vamos a decir es miércoles. Si te ingresan un 4, le vamos a decir escribir es jueves. Si te ingresan un 5, le vamos a decir escribir es viernes. Si te ingresan un número 6, le vamos a decir escribir es sábado. Si te ingresan un 7, le vamos a decir escribir es domingo. Y ahora algo bien interesante. Dice el switch, dice, bueno, y si no ingresan ningún número de estos, ¿qué vamos a hacer? Entonces el switch le puede decir, de otro modo, vas a decirle entonces escribir, no es un día de la semana. Miren, tenemos el fin del según, se debe de cerrar la estructura y tenemos prácticamente todo el programa a través de un switch. Miren, tenemos el programa de un switch, lo vamos a ir a grabar. Y entonces ahora lo vamos a ejecutar en nuestra pantalla. ¿Sí? Ejecutamos. Vamos a ir a agrandar la ventana y miren qué va a suceder entonces. Pues yo le digo directamente, ingresa un número. Le vamos a decir el 4. Nos dice es jueves. Miren qué interesante. Entonces nos dice es jueves. ¿Sí? Es jueves. Volvámoslo a ejecutar y digámosle un 7. Es domingo. Le damos un reiniciar y le ponemos un 10. No es un día de la semana. Miren. Entonces la estructura de switch en algunos programas es muy funcional. Es muy funcional porque nos ayuda a construir múltiples opciones. Así es que si el lenguaje de programación que estés usando te permite switch, yo te sugiero a que aprendas a usar directamente un switch también dentro de esas estructuras, pues, ¿verdad? Porque te va a servir de mucha utilidad el poder realmente utilizar ese tipo de estructuras, ¿sí? ¿Qué les parece? Interesantes las estructuras que hemos ido conociendo el día de hoy y cómo se utilizan en PSaint y en la programación también, pues, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahora, tenemos un ejemplo número 2 para terminar. Y en este número 2 vamos a adicionar ahora una palabra reservada también, que es caso. En algunas es case, en algunas lenguajes de programación se llega a utilizar. Y es como para poder también poner múltiples valores que podrían ser evaluados. Se nos solicita decirle a un estudiante que ingrese sus notas. Y si estas notas están en un rango de 1 a 10 y estas notas están en el rango del 0 al 4, le vamos a decir nota insuficiente.
Si están del 5 a 6, la nota es suficiente. Del 7 al 8, la nota es excelente. Y si está en los valores de 9 y 10, le vamos a decir no, nota incorrecta ingres. Perdón, de 9 a 10 es excelente. Y de otro modo, le vamos a indicar que la nota está ingresada incorrectamente. Es decir, que salga del rango 11, o sea, un número negativo también. ¿Sí? Vamos a construirlo rápidamente. Es nuestro último ejercicio. No se desconecten. Ya es el último. Es muy interesante porque ahora vamos a conocer otra estructura. Bueno, es la misma estructura, solo que vamos a conocer algo adicional que Case nos está permitiendo tener dentro de PSaint también. Entonces, lo vamos a llamar notas switch 2. ¿Ok? Vamos a inicializar nota siempre a entero porque no queremos trabajar con números flotantes en este momento. Y están determinándonos que son notas del 1 al 10, usando el 0 porque también el estudiante puede sacar 0. Escribir, le vamos a decir, ingrese la nota del estudiante. ¿Ok? Leer nota, ya lo tenemos. Y ahora le vamos a decir, según nota, puedo hacer evaluaciones también. Entonces eso es importante que lo sepa. Entonces le voy a decir, según nota, le voy a decir, caso, miren, caso 0, 1, 2, 3, 4. Le voy a decir escribir nota insuficiente. ¿Ok? Miren. Caso, le voy a decir 5, 6, 2 puntos. Le voy a decir escribir nota suficiente. O sea, ahí va ustedes el estudiante. Caso, le voy a decir 7 al 8 y le voy a decir escribir nota bueno. Y le voy a decir caso 9, 10, le voy a decir escribir excelente. ¿Ok? Vemos aquí ya. Y ahora le vamos a decir, de otro modo, le vamos a decir escribir nota incorrecta ingresada. Algo importante es que en los lenguajes de programación, algunos lenguajes de programación, ¿sí? Es obligatorio poner ese de otro modo. Claro que con la instrucción que tú tienes que llevar, ¿verdad? Gracias por usar nuestro software. ¿Sí? Vemos que todos los programas van a pasar por esa línea, toda la solución del programa, o sea, todas las sentencias van a llegar siempre a ese final, ¿verdad? Entonces lo vamos a ir a ejecutar, ¿sí? Vamos a ejecutarlo. Abrimos aquí en grandecito y le decimos, bueno, vayamos viendo nosotros acá, ¿qué pusimos? Pusimos que si era del 0 al 4, nos dijera que la nota es insuficiente. 3, nota insuficiente, gracias por usar nuestro software. Si yo le digo, yo siempre, algo importante con las estructuras selectivas, quiero ir terminando con eso, es que siempre debemos de probar todas nuestras rutas. O sea, estoy hablando en todas las estructuras selectivas. If, ya tendríamos que saber que siempre se tiene que cumplir lo que queremos. If else, siempre tendríamos que ir a ver que haga las dos rutas. If else, tendríamos que ir a ver que haga las tres rutas. Y si es un switch, nosotros siempre tenemos que probar que se entre a cada uno de los apartados. Siempre, nosotros como programadores siempre tenemos que probar todas, ¿sí? Tenemos que probar todas. Nota suficiente, le digo 8, nota bueno, le digo 10, excelente, pruebo el 0, nota insuficiente, pruebo el 15, nota incorrecta ingresada, menos 5, nota incorrecta ingresada, gracias por usar nuestro software. Entonces nosotros podemos ver de esta manera realmente cómo, pero creo que no lo vieron, ¿verdad? Perdón, creo que no las visualizaron. Ahora sí.
No estaba puesta el compartir toda mi pantalla. Ahora sí, ya se ve. Perdonen. Lo vamos a ejecutar rápidamente otra vez. 3, nota insuficiente. 5, nota suficiente. 8, nota bueno. 10, excelente. 0, se cumple, nota insuficiente. 15, nota incorrecta ingresada. -3, nota incorrecta ingresada. Yo siempre debo de probar todas las alternativas de mi switch, ¿sí? O de todas mis condicionales que estoy trabajando. Siempre prácticamente debo de evaluarlas todas, 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 todas. Debemos de evaluarlas siempre, ¿sí? Bueno, esas son las estructuras selectivas, alternativas, estructuras de control, que es como las podemos encontrar, son parte de la programación estructurada, ¿sí? Que se utiliza en la mayoría, si no es que decirlo, en todos los lenguajes de programación. Vamos a tener un laboratorio número 4, muy interesante para trabajar, que ya va a aplicar prácticamente todas estas alternativas que platicamos y estuvimos aprendiendo el día de hoy. Si tú no has realizado todas tus demás laboratorios, yo te invito a que hagas los 3 anteriores. Puedes descargarlos de la descripción del video. En la descripción del video tú puedes descargar cada uno de los laboratorios o puedes entrar al Discord y en el Discord también están los enlaces para que puedas descargar los laboratorios y los puedas ir haciendo. Cada laboratorio indica directamente a dónde debes de enviarlo y tiene todas las instrucciones, se realizan en Paint todos los archivos, a menos que indique lo contrario, y tú puedas enviar tus tareas. Si tú envías tus laboratorios, vas a recibir tu carta de mérito y un diploma técnico de que has participado ya en el curso de Fundamentos de Programación 1, el cual tiene un ID de validación único y tú puedes usar para poner en tu hoja de vida de que ya sacaste un curso de Fundamentos de Programación 1. Este curso, ¿hasta dónde va a llegar? Llega hasta antes de Programación Orientada a Objetos y después comenzaremos Fundamentos de Programación 2, que ya será Programación Orientada a Objetos. Entonces yo te invito a que sigas jueves a jueves cada una de estas clases que tratamos de hacer muy rápidas para que sean prácticas, que haya mucha práctica en ellas y tú puedas implementarlos. Te invito a que realices el ejercicio, y que trabajes tus laboratorios, ponte al día, envíalos, ¿sí? Para que puedas llegar a obtener ese diploma técnico. Bueno, sin más, vayan a descansar, vayan a cenar, vayan a practicar, vean el video nuevamente. Los invito a que le den me gusta, los invito a que participen en los videos, los invito a que le den clic al canal, suscríbete en Juan Pajic, los invito a ver los videos cortos que estamos teniendo de tips para que tú aprendas, muchos tips cortos, 4 o 5 minutos lo más, y tú aprendes a hacer ciertas modificaciones en tus editores o código que te va a beneficiar como programador. Te invito a ver esta lista que empieza a construirse ya con lo que se llaman tips. Entonces vas a aprender muchas cosas de los entornos y de los lenguajes en 4 a 5 minutos. Denle en me gusta, denle en suscribirse, véanlos, me ayudan a poder seguir generando contenido de calidad para todos ustedes sin ningún costo. Así es que apóyenme dándole suscribirse, dándole me gusta a los videos y darle me gusta a la fanpage también, donde estamos transmitiendo el Facebook Live también en este momento. No se preocupe, José, puede ver la grabación ahí mismo en Facebook Live también, o la puede ver en YouTube más tarde, ya que entró un poquito pasadito de la clase. Y los invito a seguir jueves a jueves, por favor. No se dejen de desconectar. Ya saben, Juan Pajic te enseña y te enseña muy bien. Bueno, pues vayan a descansar. Una feliz noche.